pero sí estuvimos envueltos en una oscuridad. No había comunicación profética entre Dios y su pueblo. Así como nosotros estábamos totalmente desconectados del Señor, pero Dios rompe repentinamente ese silencio y envía a Juan el Bautista. Juan el Bautista, un profeta que se dedicó precisamente a profetizar y a invitar a todos a arrepentirse. Y decía que iba a venir uno más grande que él y que la luz del mundo iba a brillar precisamente ante tal oscuridad. Entonces hoy vamos a hablar de vida. Y para hablar de vida, como decimos, todo lo encontramos en la palabra, en la Biblia, en el verbo, en la verdad, en Dios, en Jesucristo, ¿sí? Para hablar de Biblia, la Biblia nos indica que hablemos y que veamos dónde empieza la Biblia. Y la Biblia dice que empieza desde el principio, ¿sí? Desde el principio empieza la vida. Y vamos a leer Génesis, el primer libro de la Biblia. Génesis. Y vamos a leer los versículos 1 y 2 del capítulo 1. Génesis 1, versículos 1 y 2. Dice, Dios en el principio creó los cielos y la tierra. La tierra era un caos total, las tinieblas cubrían el abismo, y el Espíritu de Dios iba y venía sobre la superficie de las aguas. Padre, yo te doy gracias en este día, Señor. Te doy gracias por este mensaje y te damos gracias por tu palabra, que es verdad. Gracias, Señor. Yo te pido que el Espíritu Santo que mora en nosotros, que está lleno en este lugar, Señor, que hable, Señor, a través de mí, que sean tus pensamientos, tus palabras y no las mías, Señor, las que den a conocer este mensaje. Te doy gracias, nos sujetamos, Señor, a ti, a tu Espíritu Santo, y te damos gracias por esta palabra, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Vemos que la Biblia empieza precisamente hablando de vida, ¿sí? No empieza hablando de muerte, empieza hablando de vida. Por eso es muy importante que cuando nosotros venimos al conocimiento de la palabra, al conocimiento de la verdad, cuando venimos al conocimiento de Cristo, cuando lo recibimos como nuestro Señor y Salvador, es muy importante que empecemos a estudiar su palabra, que empecemos a estudiar la Biblia. Porque a medida que nosotros vamos avanzando en estudiarla, vamos entendiendo más, vamos escuchando más de la palabra, vamos también conociendo más a Dios. Y desde el principio Dios nos está hablando de vida. Él quiere que nosotros entendamos, comprendamos que Él lo que quiere para nosotros es vida. Él no quiere para nosotros muerte, no quiere sufrimiento, no quiere angustia, no quiere tribulaciones como algo permanente. Él quiere que nosotros tengamos vida. Y como dice también en el Evangelio de Juan, que tengamos una vida en abundancia. Pero nosotros, como a veces no le hacemos mucho caso a estos dos primeros versículos de la Biblia, en lugar de decir que en el principio Dios creó los cielos y la tierra, dice la tierra era un caos total. En la Reina Valera dice que la tierra estaba ordenada y vacía. Cuando nosotros no entendemos que Dios lo que quiere darnos es vida, nuestra vida sigue desordenada y vacía. Y nuestra vida sigue en un caos total. Por eso es tan importante que nosotros entendamos que la relación que nosotros debemos establecer con el Señor debe ser una relación permanente, una relación para siempre. ¿Por qué? Porque Dios nos ha llamado precisamente. Él quiere que nosotros, una vez que Cristo, a través de su sacrificio, restauró la relación personal con el Señor, que nosotros le mostremos toda nuestra capacidad de amor, toda nuestra capacidad de entendimiento, de discernimiento, toda nuestra capacidad de todo lo que somos, de todo lo que tenemos,
que se le expresemos a Él en una relación diaria, continua, permanente, para que nosotros podamos sellar esa relación con Él y que podamos entender más cuál es el propósito que Él tiene para nuestra vida. Cuando nosotros entendemos que Dios lo que quiere darnos es vida, pues lo primero que buscamos que es poner en orden y llenar nuestra vida. ¿Y poner en orden cómo? Bueno, pues Dios nos dice dentro de su misma palabra cómo podemos ir poniendo en orden nuestra vida, cómo ir llenándola de su palabra, llenándola de su amor, que es lo que Él nos quiere mostrar, llenándola de discernimiento, de cosas que nosotros tenemos que aprender a manejar en nuestra vida para que esa vida sea precisamente una vida abundante. Y también vemos que se termine, como dice la Nueva Versión Internacional, que se termine el caos total en el que vivíamos nosotros. Dios desde el principio nos está hablando de vida. Y así es cuando llega Dios a nuestra vida. Que pongamos todo en orden, que nos llenemos de Él, ¿sí? Y que se termine el caos en el que vivíamos. Decía yo, volviéndome, que esos 400 años que pasó el pueblo de Israel, era un pueblo, bueno, que ya había tenido altibajos, tuvieron muchas victorias que Dios les dio, pero también tuvieron derrotas. ¿Derrotas por qué? Pues por su necedad, por su falta de fe, por su incredulidad, por su idolatría. Todo eso fue viviendo el pueblo de Israel. Hasta que llegó el profeta Malaquías y a partir de ahí vivieron 400 años en oscuridad, 400 años en silencio. Pero repentinamente Dios rompe ese silencio y envía a un profeta, a Juan el Bautista, que los empieza a llamar para que se arrepientan. Y si nosotros vamos viendo, Dios, cuando nosotros recibimos a Cristo, Dios nos enseña precisamente el valor que tiene la vida, el valor que tiene la vida en nosotros. Cuando nosotros entendemos que la vida tiene un valor tan importante para nosotros, entendemos que también la vida es un valor importante de los demás. Ya no podemos nosotros hacernos a un lado de decir, no, pues eso no me importa, eso no me interesa, a despreciar a otras personas, porque el amor de Dios y el Espíritu Santo que mora en nosotros nos muestran ese amor precisamente hacia nosotros primeramente y después hacia los demás. Juan el Bautista estaba llamando al arrepentimiento y en esa época sabemos, bueno, que había judíos, que había fariseos, que había saduceos, que había diferentes sectas que acudían al arrepentimiento, la mayoría de ellos por curiosidad, por ver nada más qué era lo que estaba haciendo Juan, pero ellos no lo hacían como creyendo, ¿sí?, lo que Juan estaba profetizando. Y Juan también profetizó sobre el Hijo de Dios. Él decía, el que viene, ¿sí?, les va a dar otra clase de vida, no la vida que conocemos nosotros. Vámonos al Evangelio de Juan. Y vamos al capítulo 1. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, vemos también cómo Juan hace un prólogo de todo lo que iba a ser el Evangelio de Juan. Vemos donde también está hablando de vida, ¿sí? Está hablando de vida. En el capítulo 1 del Evangelio de Juan, el versículo 1, dice en la Nueva Versión Internacional, en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. El 2 dice, Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él nada de lo creado llegó a existir. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido
extinguirlas, ¿no? Y aquí vemos esta escritura de Isaías 9:2. Dice el versículo 6, vino un hombre llamado Juan. Dios lo envió como testigo para dar testimonio. Este no es el apóstol Juan o el discípulo Juan, este es Juan el Bautista. Dice, como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que por medio de él todos creyeran. Juan no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Esa luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano, venía a este mundo. El 10 dice, el que era la luz ya estaba en el mundo, y el mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no lo reconoció. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. El 14, y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y a voz en cuello proclamó, este es aquel de quien yo decía, el que viene después de mí es superior a mí porque existía antes que yo. De su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia, pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Vemos que en estos 18 versículos prácticamente se habla de un prólogo de todo lo que viene siendo el Evangelio de Juan. Aunque Dios envió a Juan el Bautista a preparar el camino del Señor, esto es, a preparar los corazones de los que iban a recibir a Jesucristo, Dios eligió a un apóstol, al apóstol amado, a Juan, a escribir este Evangelio. Y Juan estructuró el Evangelio a través de diversos milagros que realizó Jesús. ¿Cuál era la razón de crear el Evangelio de esta manera? Bueno, dar de forma concluyente, de una manera decisiva, que Jesús era el Cristo y que Él era el Hijo de Dios. Y también atraer a todo el que tuviera conocimiento de su palabra a la fe en Él, a creer en Él. Todo el que cree en Jesús, el Hijo de Dios, recibe vida eterna. Entonces, la Biblia al principio nos habla de que Dios habló de vida desde el principio. Y aquí estamos viendo en este Evangelio de Juan cómo Dios sigue hablando de vida. Nada más que aquí ya establece un mecanismo mediante el cual llegó Jesucristo. Nosotros en Mateo vemos, que Jesús llegó, vemos la genealogía de Jesucristo, ¿verdad? La vemos en Mateo 1 y ahí vamos viendo cómo 30 años de la vida de Jesús, excepto cuando se paró a los 12, 13 años frente a los doctores de estos de la letra en la sinagoga, pero 30 años Jesús estuvo preparando, Dios estuvo preparando a Jesús durante 30 años para un ministerio de solo 3 años. Entonces, aquí en el Evangelio de Juan vemos otra forma en la que Dios nos está dando a entender cómo es que Jesús ya estaba desde el principio, que Jesucristo ya estaba desde el principio. Ahorita que leíamos en Génesis 1 y 2, vemos que en estos 2 versículos se habla del Padre, se habla del Hijo y se habla del Espíritu Santo. Aquí vemos cómo a través de este Evangelio de Juan nos está hablando de cómo Jesús iba a encarnar, cómo Cristo iba a encarnar en un hombre precisamente para que toda la humanidad, todos pudieran conocerlo.
La encarnación de Cristo viene precisamente en estos versículos que acabamos de leer. Y también lo que dice es que todo el que iba a creer en Él, en el Hijo de Dios, iba a tener vida, pero una vida diferente, una vida eterna. Ahí en Juan, ahorita que estamos leyendo Juan 1:12 dice, mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Vamos a Juan 3:14-16. Desde el 14, Juan 3, desde el versículo 14, nos dice, como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Vida eterna, es una vida diferente a la vida que conocíamos nosotros. Antes de venir a Cristo, para nosotros la vida, pues algunos decían, pues yo sí creo que hay vida después de la muerte. Otros decíamos, no, pues la vida se termina con la muerte, se acaba el cuerpo y se acabó la vida. Pero desde que venimos al conocimiento de Cristo, desde que venimos al conocimiento de su palabra, entendimos que la vida después de esta que tenemos es una vida eterna. Y de hecho lo que la Biblia nos enseña es a que estemos trabajando en construir el fundamento, ¿para qué? Para esa vida eterna. Para que no llegue el último momento, que igual Dios así lo puede decidir, que llegue el último momento de la vida de alguien y en ese momento se arrepienta, en ese momento le entregue su vida a Cristo y después pase precisamente a la perfección, a la vida eterna. Nosotros, ahora que hemos recibido a Cristo, que entendemos y vamos conociendo más a Dios a través de su palabra, entendemos que lo que estamos trabajando en esta vida es precisamente llegar a esa vida eterna, alcanzar esa vida eterna. El 16 dice, porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí? Nos dice que Dios nos amó tanto a todos, no solo a los que estamos aquí, sino dice que amó tanto a todo el mundo. Lo amó tanto que envió a su Hijo para que salvara a todo el mundo. Pero aquí hace una pequeña excepción. Dice, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. O sea, Dios envió a su Hijo, pero hay una condición. Hay que creer, tenemos que creer en su Hijo para tener y entender esa vida eterna. No tenerla, sino entenderla. ¿Qué es la vida eterna? ¿Sí? Por eso Dios envió a su Hijo. Hay otra escritura en Juan también, en el capítulo 20. Juan capítulo 20. Y los versículos 30 y 31. Dice, Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro. Pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. Aquí ya no dice vida eterna, porque se asume que si ya, pues vamos en este capítulo, ya entendimos todo lo anterior y ya comprendemos lo que es la vida eterna, ¿sí? Dice que todo el que crea en Jesucristo tiene vida eterna. ¿Ustedes creen en Jesucristo? ¿Todos creen en Jesucristo? ¿Sí? ¿Todos creemos en Jesucristo? Vemos que en todas partes donde Jesús se paró, brilló. En todas partes donde Él llegaba, llegó la luz. Así como la luz llegó también a nuestra vida. Tenemos algunos ejemplos. Tenemos el ejemplo de Nicodemo. ¿Se acuerdan de Nicodemo? Ese gobernante que fue a visitar a Jesús en la noche, donde Jesús le habló del nuevo nacimiento. Pues ahí brilló la luz para este hombre. Jesús le hizo entender lo que era la vida eterna, le hizo entender lo que era el nuevo nacimiento. Cuando Jesús se paró con la samaritana, una mujer de mala reputación, llegó la luz a su vida. Entendió lo que era la vida eterna.
Cuando Jesús levantó a Lázaro, tenía 4 días muerto, llegó la luz, y no solamente a ellos, sino la luz a todos los que lo rodeaban, porque empezaron a creer en Jesús. Así nosotros, cuando Jesús llegó a nuestra vida, nosotros también recibimos esa luz. Una luz que nos abrió la perspectiva de muchas cosas. Es como si nos hubieran abierto una ventana panorámica. Primero, para ver atrás dónde estábamos, de dónde veníamos, y segundo, para ver el futuro precisamente de esa vida eterna. La vida eterna que Jesucristo vino a predicar. Vemos cómo Jesús se iba a identificar a sí mismo como la luz del mundo, como la puerta, como el camino, como la verdad, como la vida y como la resurrección. Y vemos cómo Jesús respaldó todas y cada una de sus palabras con hechos. Él no nada más hablaba, o nada más predicaba, o nada más enseñaba. Lo más importante es que Él respaldó todas y cada una de sus palabras, ¿con qué? Con hechos. Él respaldaba sus palabras con acciones, con ejemplos. Y es lo que Dios también nos ha enseñado a nosotros, que nuestra vida debe ser una vida que refleje acciones, no nada más palabras, que los hechos que nosotros tengamos, que el ejemplo que demos con nuestra vida respalde precisamente lo que la Biblia dice, que nuestra vida sea un ejemplo, sea un libro abierto y que refleje lo que Jesucristo vino a predicar. Vemos cómo Jesús, a través de su vida y a través de todo lo que hizo Él, respaldó todo lo que les enseñaba. Sanó a un hombre paralizado durante 38 años. Le dio vista a un ciego de nacimiento. Y vemos cómo Él todo lo que hacía siempre era mirando primero el corazón de la persona. Siempre sus ojos estaban puestos en el corazón. Porque si nuestra vida está oscurecida es porque nuestro corazón no tiene luz. Si estamos llenos de amargura, de tristeza, de pena, de dolor, de sufrimiento, que sentimos que no valemos nada, es porque nuestro corazón está oscuro. Necesita la luz de Cristo, precisamente para cambiar. ¿Sí? Nuestra cara debe reflejar lo que tenemos adentro. Nuestra cara refleja el corazón. Un corazón alegre se refleja a través de la cara. ¿Sí? Y esto es porque la luz del Evangelio, la luz de Cristo, ¿sí?, está en nosotros. Hay personas que reflejan como si fueran estos reflectores, ¿sí?, que reflejan la luz del Evangelio como reflectores. Y hay otras así como que están como arbolitos de Navidad, ¿no?, que están como queriendo, no. La luz del Evangelio tiene que brillar de tal manera que parezcamos reflectores, llenos de alegría, de entusiasmo. A veces hay situaciones que pues no son agradables, hay tribulación, hay cosas que quisieran poner en duda nuestra fe, pero nosotros volvemos a la palabra y encontramos que la palabra es esa luz que nos vuelve a clarificar el panorama. Volvemos a abrir esa ventana panorámica para ver el futuro que Dios ha profetizado para nosotros, para cada uno de nosotros en su palabra. Y vemos que es la vida eterna, no la vida natural que vemos aquí, la vida eterna. Y todo lo que tiene que pasar en nuestra vida va a pasar porque Dios así ya lo estableció. Dios va a permitir que nosotros pasemos por ciertos momentos de turbulencia, por ciertos momentos en los que estemos pues a lo mejor preocupados o a lo mejor que estemos estresados. Eso va a pasar. Dios ya lo sabe, Él lo está permitiendo. ¿Por qué? Porque Él quiere que la luz de Cristo en nuestro corazón brille, que la luz ilumine, que esté por sobre toda cosa. Cada situación que viene a nosotros y que pues representa un motivo de preocupación, es como algo que quiere oscurecernos, ¿sí? Y si nosotros lo permitimos, pues obviamente eso se va a convertir en una oscuridad. Y esa oscuridad pues se va a reflejar ¿en qué? Pues en nuestros actos, nos vamos a volver enojones o gritones, a lo mejor hasta decimos malas palabras, nos salimos de control, o lo que es peor, muchas veces caemos en depresión.
No queremos hablar con nadie, queremos estar encerrados, que no se abran las ventanas, que todo esté oscuro y vivir no solamente la oscuridad que tenemos dentro, sino que se vea afuera también la oscuridad que sentimos nosotros. Por eso es tan importante que la luz de Cristo se refleje, se manifieste a través de nuestra vida. Aquí vemos en el 1:18, en Juan, volviendo a Juan capítulo 1, en el versículo 18, estamos viendo, dice: a Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Esta es una parte que mucha gente no acepta. ¿Sí? Critican a veces a Jesús, o no lo entienden, o hablan cosas negativas de Él, como hombre. Él es casi universalmente admirado, es casi universalmente alabado y también es casi universalmente seguido como ejemplo. Pero el casi es porque no entienden la verdadera identidad de Cristo, no entienden su identidad. A mucha gente le da miedo creer en algo que no ve. ¿Sí? Aunque Jesús fue un hombre y pasó por este mundo, hoy a muchas personas cuando tú le empiezas a hablar de Jesucristo, que te dicen, no, ese tema ni me lo toques. Yo tengo acá mi ejército de figuritas, ¿verdad? Y yo ahí estoy muy contento con mi ejército de figuritas. Pero les cuesta trabajo entender algo que no pueden ver, la identidad de Jesucristo. Si vemos que dice que en el principio, desde el principio, cuando Dios creó todo, Dios está hablando de vida. Aquí Dios está hablando de vida. Allá estaba hablando de la vida natural. Se estaba creando el universo, se estaba creando la tierra, se estaba creando la luz, el sol, la luna, las estrellas, los animales, los reptiles, los peces, las aves. Todo se estaba creando en lo natural. Nos está hablando de lo natural. Y así empezamos, como cuando empieza Génesis, así empezamos nosotros nuestro caminar en Cristo. Empezamos por lo natural, tratando de comprender las cosas naturales, ¿sí? Tratamos de entender, o queremos entender a veces, las cosas espirituales de manera natural. Y eso es complicado. Eso es complicado porque son dos clases totalmente de vida. En el principio dice que Dios creó el universo. Un universo, dice, porque todo estaba en caos, todo estaba desordenado y vacío. Pero Dios dice que el Espíritu de Dios se movía, ¿sí? Y aquí en Juan 1, dice, Juan 1:1 dice, en el principio ya existía el Verbo. El Verbo es la palabra, y la palabra es Jesucristo. Dice, en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él nada de lo creado llegó a existir. Dice, en Él estaba la vida. Y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no han podido extinguirla, ni la van a poder extinguir. Entonces, vemos cómo Jesús no era un hombre más. O sea, era un hombre que tenía cualidades, aptitudes, pero el respaldo que él tenía era el respaldo que le estaba dando Dios. Él era algo muchísimo más grande que una persona como nosotros. Él era el Hijo de Dios. Y aquí nos está diciendo el Evangelio de Juan que desde el principio ya estaba Él. En el principio ya estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo creando precisamente todo lo que era el universo. Era en lo natural. Aquí lo que nos está diciendo Juan, Él ha venido para darles una vida diferente, una vida que es la vida eterna. Nosotros hoy conocemos la vida natural, pero hay una vida más importante que esta vida, que es la vida eterna, que es la vida que se va a terminar cuando este cuerpo ya no sirva, ya no funcione, ¿sí? Ahora precisamente en la semana se murió la cuñada del pastor que casó a Lupita y Alan.
en un accidente en el mar. Chocaron en un bote y se murió la señora. Obviamente es un motivo de dolor y de pena. Pero los que creemos en Cristo sabemos que ella ya pasó a la perfección. Ella pasó a la vida eterna. Porque, bueno, pues creía en el Señor, tenía una vida, precisamente su vida la ordenó, ¿sí? Su vida estaba ya llena del Señor. Entonces son momentos en donde nosotros humanamente pues lamentamos la desaparición de las personas, lamentamos porque ya no las vamos a ver. Pero nos tiene que llenar de alegría el saber que si conocen a Cristo, las vamos a ver más adelante, ¿sí? Que el lugar de ellos va a estar al lado del Padre. Esa es la diferencia, ¿sí? Que humanamente, pues, sentimos la ausencia. Pero nuestro caminar, o el caminar con el Señor va a ser diferente. Va a ser un ejemplo como cuando los niños empiezan a desprenderse de la mamá. Al principio, y nosotros lo hemos visto aquí, al principio los niños llegan un poquito atemorizados y las mamás también, un poquito atemorizadas. Pero después de un tiempo, tanto los niños como las mamás ya están en otro nivel, ¿sí? Ya están en otro nivel de relación, de comunión. O sea, ¿por qué? Porque eso es lo que nosotros nos vamos liberando, ¿no? Y eso es algo parecido a pasar a la eternidad. Nosotros ya empezamos a vivir diferente. Y es lo que el apóstol Juan nos enseña aquí en este capítulo 1. Nos enseña el propósito, ¿cuál es? Animarnos a tener fe, animarnos a creer en Jesucristo, animarnos a hablar de vida, no de enfermedades, no de pobreza, no de miseria, no de muerte, hablar de vida. Una vida que Él vino a enseñarnos, vino a mostrarnos, a darnos ordenanzas, a darnos principios para que nosotros pudiéramos aplicarlos en nuestra vida y que nuestra vida tuviera ese cambio necesario para dejar el caos total, para dejar el vacío, para dejar lo desordenado y que pudiéramos estar llenos de Él, llenos de su palabra, llenos de sus ordenanzas, llenos de sus ejemplos, para que nosotros pudiéramos seguir avanzando y disfrutar esa vida abundante. La vida abundante no es tener muchas cosas. La vida abundante es caminar con paz, tener paz en el corazón, estar tranquilos, disfrutar de la relación, disfrutar de los amigos, disfrutar de todos aquellos que nos aman y aún de los que no nos aman, bendecirlos, pero con paz, no buscando revanchas, no buscando hacerles daño, no, bendecirlos. ¿Por qué? Porque es lo que Cristo nos ha enseñado a nosotros. Nos ha enseñado el amor de su Padre. Y el amor de su Padre que sentimos cada día al ver a nuestros hijos, al ver a nuestros nietos, a ver a los niños. ¿Sí? Es un amor que nos anima. ¿Nos anima a qué? A mostrarlo a los demás. Entonces, este Evangelio de Juan es animarnos a responder en fe, a vivir en fe, a creer en fe lo que Jesucristo tiene para nosotros. Vemos también cómo en Proverbios 8:23, vemos también cómo nos confirma. Dice, fui establecida desde la eternidad, desde antes que existiera el mundo. En la Reina Valera dice, eternamente tuve el principado desde el principio antes de la tierra. Vemos aquí también cómo Jesucristo, ya estaba desde el principio. Y vemos también cómo nosotros, a través de la lectura de estos primeros versículos, vamos recordando cómo Dios creó las cosas por su palabra,
Dios habló y las cosas fueron hechas. También recordamos que Dios se reveló a sí mismo a través de sus profetas por su palabra. Y vemos que la palabra significa un principio de orden y racionalidad. Un principio de orden y racionalidad. Eso es la palabra en todo lo que nosotros hablamos, ¿no? Por eso nos comunicamos, porque tratamos que las palabras den orden a nuestros pensamientos y que también sean racionales, aunque muchas veces, bueno, parece que no es así, pero la palabra en lo general, las palabras se acomodan de tal manera para ordenar nuestros pensamientos y que lo que expresemos tenga racionalidad, sea congruente. No sé si me explique. ¿Sí? Que las oraciones que nosotros digamos sean oraciones que sean congruentes con lo que queremos expresar, no como cantinflas, sino como lo que nosotros queremos expresar, ¿sí? Y vemos cómo aquí la palabra es más que algo de lo que dice Dios, es más que algo, no es la palabra en sí, es más que algo, es una persona, es la expresión completa y perfecta de lo que Dios es. La palabra, aquí como dice, el verbo. Entonces, aquí lo que sí nosotros tenemos es que el verbo, que es Cristo, ¿sí?, está también con el Padre. Y estamos hablando, como veíamos desde el principio, en Génesis 1:1, estaba Dios, estaba el Hijo, Dios Padre, Dios Hijo, y estaba el Espíritu Santo también con ellos. Si Él no fuera verdaderamente Dios, no hubiera podido traer la revelación, ¿sí?, de la salvación a nuestra vida. Si Él no fuera Dios, no pudiera Él tampoco haber sido nuestro Salvador. Entonces nosotros vemos que aquí la palabra lo que nos dice es que Él es el Creador, que Él es la fuente de vida, y también es el que nos revela la verdad. Por eso es tan importante cuando nosotros estamos cada vez más estudiando la palabra, nuevas cosas estamos aprendiendo, nuevas cosas estamos nosotros entendiendo y también nuevas cosas sabemos que tenemos que poner en práctica, poner por obra en nuestra vida. Vemos también aquí como dice, el verbo es el agente creador de todas las cosas. Fue el agente creador a través de quien fueron hechas todas las cosas. Porque dice que nada hubiera sido hecho sin que Él ya estuviera ahí. ¿No? Es el versículo 3. Dice, por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él, nada de lo creado llegó a existir. ¿Y esto de qué nos habla? Nos habla de esa relación tan íntima que hay entre el Padre y el Hijo. Una relación que a nosotros nos da el ejemplo de lo que Dios quiere también a través de nosotros. Dice que ni uno, sino Dios solamente puede tener vida en sí mismo, esa vida eterna. El versículo 4 nos dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Allá adelantito hay un versículo en Juan 5, Juan capítulo 5, y en el versículo 26 dice, porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha concedido al Hijo el tener vida en sí mismo. ¿Sí? Entonces, la misma vida el Padre se la ha concedido al Hijo. Y vemos cómo en el Evangelio de Juan se habla mucho del término vida. 30 veces más o menos se habla del término vida. Pero es muy importante porque Juan no estaba hablando del término vida simplemente como la vida física, sino él aquí se está refiriendo al tipo de vida espiritual que debemos entender. Él estaba hablando de una vida eterna que es la vida de Dios. Y nos dice que esta luz es para todos, para hombres y para mujeres. O sea, no tiene ninguna acepción, sino que es para todos. Y esta vida brilla a través de nosotros, ¿cómo? Conforme nosotros vamos aplicando su palabra en todo lo que hacemos. A veces
nuestras conductas nos jalan hacia el terreno natural por alguna circunstancia, pero la palabra lo que quiere es motivarnos a que nuestra conducta siempre sea una conducta digna de un buen ejemplo, no de un mal ejemplo. Que nuestra vida siempre sea conducida, orientada por la palabra del Señor, por lo que está escrito en su palabra, que no sea algo que nosotros estemos inventando o que sea algo que nosotros a través de nuestros deseos queramos meter para obtener algo, sino que la palabra tiene que reflejar nuestra manera de ser, no por un interés particular, no por tratar de perjudicar a alguien, sino por el contrario, por tratar de bendecir, por tratar de construir lo que Dios está haciendo en nuestra vida, que se construya en una vida para los demás, que nosotros seamos una bendición. Así como Dios nos ha bendecido, que nosotros seamos bendición para todos los que nos rodean. Que no sea algo exclusivo, que no sea un comportamiento egoísta. Si Dios dice que demos de gracia lo que de gracia hemos recibido. Y si de gracia hemos recibido una palabra de ánimo, pues de gracia podemos dar una palabra de ánimo. Si de gracia hemos recibido una palabra de alegría, una palabra de consuelo, una exhortación, pues de gracias tenemos que dar eso. Dios nos anima a que nosotros estemos siempre compartiendo con nuestro ejemplo lo que su palabra quiere mostrar. ¿Por qué? Porque es su voluntad que a través de nosotros sean benditas todas las familias de la tierra. La promesa que le hizo Dios a Abraham, que le hizo a Isaac, que le hizo a Jacob, es una promesa que también es para nosotros. Que a través de nosotros sean benditas todas las familias de la tierra. Que a través de nosotros puedan conocer a Cristo. Que a través de nosotros puedan conocer al Dios vivo y verdadero. Que a través de nosotros puedan entender lo que es la palabra del Señor. Juan no estaba hablando simplemente de la vida física. Él estaba hablando de una vida verdadera. Entonces, hemos aprendido cómo a través de la palabra, todo el mundo fue creado. A través de la palabra. Y cómo a través o por medio de los profetas inspirados también en la palabra, Dios nos ha hablado a nosotros y le habló al pueblo de Israel. Pero ahora, la verdadera palabra de Dios, la completa expresión de Él, viene a revelarnos en plenitud a través de entender que cuando Cristo llegó a nosotros, cuando Cristo vino a nuestra vida, es como si llegara la luz. Nosotros éramos esos pueblos que andaban en la oscuridad. Éramos unos pueblos que no veíamos, ¿sí? No veíamos. Espiritualmente nos manejábamos por lo que veía nuestra carne. Espiritualmente nos dejábamos llevar, y no llevar. O sea, es una palabra muy, muy suave. Nos dejábamos arrastrar por nuestros deseos, nos dejábamos arrastrar por lo que la carne quería hacer. Nos dejábamos llevar por las cosas, las concupiscencias que dice la palabra, que habían en nuestra naturaleza carnal. La violencia, el odio, la ira, los vicios, los malos hábitos, las malas palabras, las malas actitudes, la violencia. Eso era lo que nos arrastraba en la oscuridad. Y sin embargo, somos un pueblo que ha visto la luz. Vimos la luz desde que Jesucristo llegó a nuestra vida. Y hoy nosotros tratamos de reflejar esa luz. Tratamos de reflejar que la luz de Cristo en nuestro corazón sirva para animar a otros a que vengan a conocerlo. Y les digo esto no para llenar este lugar. O sea, no es para llenar este lugar. Porque nosotros a quien debemos presentar no es a la iglesia. A quien debemos presentar es a Jesucristo. Nosotros debemos presentar a Jesucristo. Que la persona se salve. Ese es el objetivo. Que la persona se salve. No que venga aquí a la congregación y que estemos a gusto aquí en la chorcha y todo. No. Que conozca a Jesucristo. Que se salve, que salve su alma. Que entienda que hay una vida eterna. Que si esa persona fallece o se muere, pues si no recibió a Cristo, su lugar está en el lago de fuego. Entonces, es muy importante para nosotros entender y comprender cada vez más lo que dice la palabra del Señor.
Así como vemos, hoy estamos hablando de vida. ¿Sí? En el principio dice que Dios creó la vida física. Él ya existía, creó la vida física. Y aquí en el Evangelio de Juan vemos cómo nos habla de la vida espiritual, de la vida eterna, la vida que todos ya tenemos, porque todos aquí ya recibimos a Cristo, ¿verdad? Todos aquí ya recibimos a Cristo. Esa vida eterna que Él ha proclamado es una vida que ya tenemos ganada. Y para entenderla es por lo que nosotros tenemos que estar estudiando la palabra. Hay ejemplos que Dios nos está dando de todo lo que pasó el pueblo de Israel, precisamente cuando andaban, y todavía algunos que andan en la oscuridad. Cómo a través del verbo, como dice aquí, y el verbo ya existía, y estaba con Dios, y era Dios. Y estaba con Dios en el principio. Ese verbo, la palabra, Jesucristo, ahora mora en nosotros. No nada más porque viva, no, sino mora en nosotros por un principio. Y ese principio es que nosotros podamos reflejar que Él verdaderamente mora en nosotros. Aunque a veces nuestro comportamiento sea como si viviera otra persona, como si hubiéramos rentado parte de nuestro corazón a otro inquilino, pero Él lo que quiere es mostrar, reflejar esa luz a través de nosotros, que nosotros podamos manifestarlo a Él con plenitud, con autoridad, en toda su gloria, con nuestra vida. Y a veces, pues algo quisiera detenernos. Lo que nosotros debemos tener en mente es, Cristo vino al mundo con un propósito. Dice que Él no vino a condenar. Él no vino a condenar a nadie, no vino a decirle, oye, tú te portaste mal, tú te mereces este castigo. Él no vino a eso. Él a lo que vino es, dice que no vino a condenar, Él vino a salvarte. Él vino a salvarnos. Él vino a darnos una nueva vida. Vino a enseñarnos, como lo hace aquí Juan, que hay una vida eterna, pero hay una excepción, como veíamos ahí en 1:12 que dice, mas a cuantos lo recibieron, todos nosotros ya recibimos a Cristo, dice, mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, nosotros creemos en Él, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Dice que nosotros ahora somos hijos de Dios, somos coherederos con Cristo. O sea, somos coherederos de todo el reino de Dios. Y no me estoy refiriendo nada más a las cosas materiales, porque muchas veces decimos, hoy somos coherederos del reino y como que no traigo ni para un par de zapatos. No, somos coherederos de esa vida abundante. Yo no digo tampoco que el dinero sea malo, no. O sea, Dios lo que quiere es que nosotros vayamos entendiendo primero lo que tenemos que ir arreglando en nuestra vida. Así como leíamos ahorita en Génesis 1:1, nuestra vida estaba desordenada, estaba vacía, había un caos total. Y cuando Cristo llegó, empezamos a poner en orden nuestras cosas. Se empezó a llenar de luz y empezamos a tener otro tipo de vida. Y a través de ese tipo de vida, Dios nos va mostrando algunas cosas. A veces decimos, oye, es que yo le pedí a Dios y Dios no me responde. A veces Dios no nos responde de manera inmediata porque hay algunas cosas que hacer. Y la principal cosa, o lo que yo he visto, primeramente, por qué Dios no nos responde, es porque no le creemos. Esa es una de las causas que yo he visto, porque no le creemos. O no entendemos los métodos que tiene Dios. O queremos anteponer nuestro razonamiento humano precisamente a la respuesta. Es que Dios me tiene que contestar así. Yo quiero que me responda, pero que me responda así, en blanco y negro. No en amarillo y rojo, en blanco y negro. Y no, Dios no se mueve así. A Dios no lo vamos a convencer. A Dios no lo vamos a convencer. Él ya tiene todo debidamente planeado. Nosotros estamos dentro de ese marco global, de esa planeación global. Ya estamos nosotros. Dios ya sabe lo que va a pasar con nosotros, cuál va a ser nuestra reacción.
Pero ese propósito que Él tiene en nuestra vida se va a ir cumpliendo. Y a veces nosotros estamos chocando con algo porque no terminamos de entender, Señor, dame claridad. Por eso la semana pasada hablábamos precisamente de lo importante que es esa relación personal con el Señor. A través de esa relación personal, si Dios no nos habla así de forma audible, si nosotros nos sentamos un momento en un lugar, ya les dije, donde no haya nada, donde no haya ruido, estén ustedes solos y se sienten ahí o se hinquen o acostados como estén y traten de hablar con el Señor. El Señor a lo mejor les va a dar alguna escritura. Igual les puede hablar de forma audible, pero el Señor les habla, el Señor les dice, el Señor orienta. O sea, muchas veces uno se enfrenta a ciertas cosas, pero hasta el último se acuerda que existe Dios. Primero, no, déjame ver esto, déjame tratar de arreglarlo con lo que tengo aquí, déjame hablarle a fulanito, a sutanito, déjame hacerlo yo. No, lo primero es Dios, 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 Dios. Señor, hoy estoy así, Señor. Y hoy estamos hablando de vida, estamos hablando de vida. Si queremos vida, ¿quién la dio? Pues Él dio la vida. Señor, yo quiero vida y quiero tener una vida abundante, una vida nueva, una vida así como dice tu palabra. Pero fortalecer esa relación con el Señor y estudiar nuestra Biblia, estudiar la palabra. Muchas veces, cuando nosotros no estudiamos, pero estamos preguntando, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir lo otro? Y no estudiamos, lo que estamos teniendo no es una revelación de parte de Dios. Lo que estamos teniendo es la opinión de una persona. Es muy diferente, es muy diferente. Dios me tiene que revelar a mí. Obviamente puedo tener la opinión de otra persona, pero Dios me tiene que revelar a mí en esa relación personal. Dios me tiene que abrir los ojos, abrir la mente, abrir el corazón y decirme, así es esto, así es. Y si estoy pasando por un momento complicado, este momento se va a terminar con esto. Pero tú tienes que hacer esto. Muchas veces tenemos que pedir perdón, muchas veces tenemos que hacer algo, pero así, para terminar. Entonces, hoy yo los animo a que estudien su Biblia, los animo a que estén hablando de vida, a que vean todo lo que la palabra tiene de vida. Y si Dios empezó su palabra con vida y sigue hablando de vida y vida y vida, lo que Él quiere es que nosotros vayamos entendiendo que nuestro destino final está con Él en la vida eterna. ¿Sí? Vamos a orar.